Quiero que repasemos unas doctrinas fundamentales, que son las doctrinas de la cruz, que son doctrinas fundamentales. Estas doctrinas son importantes porque tenemos que entenderlas, tenemos que tener clara la salvación. Antes de yo poder compartir la salvación, yo tengo que saber qué es la salvación. Tengo que tener certeza de mi propia salvación. Si no la tengo, no puedo compartir algo que ni entiendo, ni comprendo, ni poseo. Entonces vamos a centrarnos en esta noche, en este tiempo, en las doctrinas de la cruz. Las doctrinas de la cruz básicamente se conocen como la doctrina de la expiación. Y la expiación como tal tiene 7 aspectos. La expiación significa cubrir. La expiación es la gran doctrina de la salvación, ¿cierto? Ella tiene 7 aspectos más que vamos a conocer, pero primero tratemos de entender de qué se trata la expiación. La expiación es una doctrina fundamental, básica, es una doctrina como el sistema vertebral de todas las doctrinas bíblicas. Y es una doctrina que la expiación comienza a desarrollarse desde el mismo Génesis. Vamos a mirar lo que significa. La palabra expiación significa cubrir. Y da la idea de ¿qué? De cubrir los pecados, de cubrir la maldad, cubrir. Expiación significa cubrir. Por lo tanto, aspectos como desnudez, vergüenza, ropaje, todo eso se relaciona con la expiación. Si nosotros vamos al capítulo 2 de Génesis, donde todo está perfecto, en la Biblia el capítulo 1 y 2 de Génesis es donde todo está perfecto, tal como Dios lo creó, con el orden, la armonía, la belleza, la perfección de Dios. Y ese capítulo termina diciendo algo supremamente importante para que comprendamos la doctrina de la expiación. Último versículo del capítulo 2, Génesis 2:25, dice: y estaban desnudos Adán y Eva, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero más adelante, cuando miramos en el capítulo 3 el relato de la caída, el relato del pecado, vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, en el versículo 7, pasemos al capítulo 3, que es el capítulo de la caída. En el versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, ven cómo el pecado pasa de una situación de paz, de tranquilidad, sin vergüenza, desnudos, sin ningún problema, a una situación de vergüenza, de desnudez, de humillación. Y dice en el versículo 7 que se les abrieron los ojos por el pecado, conocieron que estaban desnudos e inmediatamente buscaron la manera en sus fuerzas de resolver su problema o de cubrir, recuerden, cubrir su desnudez. ¿Cómo quisieron cubrir su desnudez? Cosiendo hojas de higuera y haciéndose delantales, ¿cierto? Esa palabra cubrir es lo que significa expiación. Sin embargo, cuando pasamos al versículo número 10, Dios llamó a Adán y él respondió, versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, ¿cierto? Y recuerden que pues se hicieron los delantales de hojas de higuera para cubrir esa desnudez, pero en el versículo número 21, que ahí es donde comienza la expiación de Dios, en el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este es el primer cuadro de la expiación. Es el primer cuadro de cubrir el pecado, de cubrir la vergüenza. Además de esto, es el primer sacrificio. ¿Por qué decimos que es el primer sacrificio? Porque ahí está diciendo que los cubrieron con pieles. ¿Pieles de qué? Pues obviamente de animales. ¿Qué es lo que implica el versículo 21? Implica que en el jardín del Edén por primera vez hubo un sacrificio. Dios tuvo que sacrificar un animal inocente
para quitar la piel de ese animal y cubrir la vergüenza de Adán y Eva con la piel de ese animal. Entonces ahí hubo un derramamiento de sangre. Ahí se muestra la idea de la expiación, porque Dios le había dicho a Adán: el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ciertamente hubo una muerte espiritual en cuanto a que Adán y Eva perdieron su comunión con Dios, perdieron el fluir de la vida de Dios, se convirtieron en personas mortales, personas que estaban ya determinadas a morir, y al mismo tiempo hubo un sustituto, hubo una criatura que murió en su lugar. ¿Para qué? Para cubrir esa vergüenza, para cubrir esa desnudez. Eso es expiación. Ahora, la expiación tiene 7 aspectos principales o básicos que vamos a mirar aquí. Vamos primero a enumerarlos. La expiación tiene, el primer aspecto es la sustitución, el segundo es la propiciación, el tercero es la justificación, el cuarto es la redención, el quinto la regeneración, el sexto la santificación y el séptimo la reconciliación. Estos 7 aspectos y estos 7 términos que están aquí son fundamentales en la expiación, en la doctrina básica de la salvación. Constituyen lo que lo llaman, algunos teólogos lo llaman el hilo de grana o la línea escarlata. ¿A qué se refieren los teólogos con el hilo de grana o la línea escarlata? Se refieren a todos los sacrificios de sangre que se han hecho en la historia para cubrir el pecado. El primer sacrificio lo hizo Dios. En el jardín del Edén sacrificó unos animalitos, le quitó la piel y cubrió al hombre y a su mujer. Y en el monte Calvario Dios hizo el último sacrificio. Entregó a su Hijo Jesucristo, y este es, según lo que decía Juan el Bautista y según lo que decían todos los profetas, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el primer Cordero que Dios sacrificó, el mismo Dios lo sacrificó, hasta el último Cordero que también lo sacrificó Dios, el Señor Jesucristo. Ahí se cumple toda una línea de sangre, una línea escarlata, un cordón de grana que contiene todos los sacrificios que fueron hechos por el pecado, para cubrir el pecado. Y sabemos que pues el único sacrificio de todos esos que quitó el pecado para siempre es el sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, toda esa doctrina de la expiación, todo ese concepto, todo ese cordón que va desde el animalito muerto en el Edén hasta y que termina en el Calvario con Jesucristo, todo eso implica estas 7 ideas. La salvación implica estos 7 aspectos, estas 7 doctrinas fundamentales que hacen parte de una doctrina básica, que es la doctrina de la expiación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar la primera doctrina, que es la sustitución. ¿Qué es la sustitución? La sustitución es el aspecto común a los 7 aspectos. Significa básicamente ocupar el lugar de otro o hacer algo que otro debió hacer pero que no pudo hacer. Eso es sustitución. Ocupar el lugar de otro o hacer algo que otro debió hacer pero que no pudo hacer. Un ejemplo de sustitución nos lo da la Biblia en la historia de Abraham e Isaac. Recuerden que Isaac fue el hijo de la promesa, el hijo esperado, el hijo amado, el hijo que nace en la vejez, el hijo que es prácticamente la prueba de la fe de Abraham, ¿cierto? Y el gran amor de sus padres. Pero Dios le pide a Abraham: sacrifícame a tu hijo, a tu unigénito. Y Abraham se levanta muy temprano, se sube a su burrito, toma el hacha, el cuchillo, la leña, toma todo y se va al lugar que Dios le indica. ¿Para qué? Para sacrificar a su hijo Isaac.
Pero cuando él levanta el cuchillo ya para matar a su hijo, hay una voz en el cielo que dice: no mates al niño, ya yo sé que me temes, ya yo sé que me crees. Y en ese momento Abraham suelta el cuchillo, voltea y encuentra un animalito enredado ahí en las ramas, un cordero, y él toma ese cordero y lo sacrifica en lugar de ¿quién? En lugar de Isaac. Ahí ya hay un cuadro de un sustituto, ahí hay un cuadro de la sustitución. La sustitución sacrificial, el ponerse una persona en el lugar de la otra para sufrir, por decir, la muerte de otra o el dolor de otro, es un concepto que inclusive se ha inmortalizado en todas las películas, y de hecho los cinematógrafos y toda esta gente que se dedica al cine explota mucho ese concepto de la sustitución. De hecho, casualmente, hace poquito me vi una película que se llama Hamlet. Está inspirada en la historia de William Shakespeare. A él se le muere un niño, él tiene una hija mayor y tiene unos mellitos, y a él se le muere el varón de los mellitos. ¿Cómo se muere? Pues en esa época, ustedes saben, están las pandemias, las epidemias, entonces hay como una peste, y de los dos mellitos ellos siempre jugaban a intercambiarse. O sea, el niño que se llamaba Hamlet se disfrazaba de la niña que se llamaba Judith, y Judith se disfrazaba de Hamlet como para engañar a los papás, y jugaban con eso porque aunque eran hombre y mujer, físicamente eran muy parecidos. Pero resulta que cuando llegó la peste, a la niñita, a Judith, le dio la peste y ya estaba en su lecho ya para morir. El papá, William Shakespeare, viajaba muchísimo y los dejaba solos. Él hacía obras de teatro en Londres y dejaba a los niños solos con la mamá, pero siempre le inculcaba al niño varón: tienes que cuidar a tus hermanas, tienes que cuidar a tu mamá. Le inculcaba como esa masculinidad de proteger a las mujeres, y el niño tenía eso como muy metido en su mente. Y cuando el niño ve que ya su hermanita ya está para morir por la epidemia que tiene, que no recuerdo de qué es o no dijeron de qué era, total, es una peste que simplemente lleva a las personas a la muerte. La historia tiene como algo de ficción, porque son cosas que de pronto no pueden ser comprobadas que fueron así, pero el asunto es que el niño se mete a la cama de su hermanita y la abraza y le dice: vamos a engañar a la muerte, voy a hacerle creer a la muerte que tú eres yo y que yo soy tú, para que cuando la muerte pase me lleve a mí y no te lleve a ti. Y tal cual sucede, según el libreto de la película, que pasa la supuesta muerte y la niña se cura, pero el niño muere. La niña se levanta al día siguiente de que ya se le quitó la peste y la abrazan y todo, pero empiezan a llamar a Hamlet y el niño está muerto. Prácticamente la película muestra que el niño se puso en el lugar de su hermanita para salvarle la vida. El asunto de la sustitución es algo que muestra básicamente la belleza del amor valiente, del amor que tiene coraje, del amor que quiere sufrir lo que tiene la otra persona, lo que está sufriendo la otra persona, el amor que quiere librar a la otra persona del sufrimiento. Eso es sustitución. También lo podemos ver cuando, por ejemplo, vemos a un niño enfermo de una cosa terminal, por ejemplo, un cáncer. Yo he hablado con madres o con abuelas que tienen niños enfermos de cáncer y todos ellos me dicen: yo quisiera tener ese cáncer yo, que el cáncer me diera a mí y no a él, no al niño. Entonces, estos son ejemplos claros de la fuerza y del poder del amor y de la sustitución. Esa es la sustitución. Jesús vino, dice Juan capítulo 1, versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús vino ¿a qué? A tomar nuestro lugar. Esto se llama sustitución. Jesús toma nuestro pecado, recibe nuestro castigo, asume nuestra naturaleza,
asume nuestra culpa, asume nuestra maldad, y ahí es donde podemos comprender con claridad. Cuando se habla de la doctrina de la sustitución, podemos entender con claridad el capítulo 53 de Isaías. Vamos un momentico al capítulo 53 de Isaías y leemos el versículo 4, 5 y 6. Dice, mire, Isaías 53, 4 al 6, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es sustitución. En otras palabras, Jesús hizo el bien que nosotros no pudimos hacer, y al mismo tiempo recibió el castigo que nosotros no desearíamos tener nunca. Eso es sustitución. Vamos entonces a la segunda doctrina, que es la doctrina de la propiciación. Recuerden que estas palabras son claves y las debemos aprender, memorizar, profundizar. Esto es doctrina básica fundamental. Propiciación. ¿Qué significa propiciación? La palabra propiciación significa apaciguar, y se refiere específicamente a apaciguar la ira de Dios. ¿Por qué hay que apaciguar la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la expresión de su justicia. Es decir, como Dios es un Dios justo, está obligado, precisamente por ser justo, está obligado a castigar al culpable. Él no puede pasar por alto el pecado porque no puede dejar de ser justo. La justicia es la expresión de su santidad. Si Dios tolerara el pecado, se hiciera el loco con el pecado, dejara sin castigo al culpable, no fuera justo. Si no fuera justo, no fuera santo. Si no fuera santo, no fuera Dios. Entonces la ira de Dios es la justa retribución que Dios está obligado a dar al pecador por causa de su propia justicia, de su propia santidad. Esa es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? La propiciación es apaciguar esta ira, la necesidad que tiene el carácter de Dios de hacer justicia, de castigar al culpable. No sé, creo que todos nosotros conocemos, por ejemplo, esta necesidad de justicia que es parte del alma humana y que en esa área pues hemos sido creados a imagen de Dios. No sé cuántos de ustedes han seguido de cerca o siguieron de cerca en su momento el caso Colmenares, ¿cierto? Donde los padres de este muchacho se han pasado la vida tratando de que se haga justicia a la muerte de su hijo. Se han pasado la vida tratando de que salga a la luz quién lo mató, tratando de que salga a la luz la verdad. ¿Por qué? Porque el chico fue asesinado, pero ese crimen ha quedado en impunidad. Y si bien el dolor del luto puede pasar, la necesidad de justicia nunca los va a dejar sanar eso. Lo que permite que una víctima sane es que se haga justicia, es decir, que se castigue al agresor. Por ejemplo, los 18.700 no sé cuántos niños que en Colombia fueron abusados, que fueron enrutados en el ejército, que les dañaron su niñez, que los convirtieron en autómatas, que los violaron, los hicieron abortar. Esos niños, esas personas que hoy son adultas, que ya no son niños, no podrán tener paz mientras vean a sus verdugos en la impunidad y aún aspirando a puestos públicos. No pueden tener paz. Por eso es que se habla de las víctimas, que no se puede pasar por alto la justicia. No se puede tener perdón sin justicia. Cuando la Biblia dice que Dios nos perdona, no está diciendo que pasa por alto nuestros pecados. No los pasa por alto, porque los castigó en el cuerpo de Jesús. Mis pecados fueron castigados. Por eso todo pecado que queda en la impunidad tiene que ser castigado, porque de eso se trata la ira de Dios. Y el Señor Jesucristo es quien hace
la propiciación, o sea, quien aplaca esa ira, para que esa ira no caiga sobre nosotros. Él, sustitución y propiciación, se pone en ese lugar y aplaca la ira. Recuerden, la sustitución implica que Él se puso en el lugar y la propiciación tiene que ver con que Él aplacó, apaciguó la ira de Dios, de tal manera que ya Dios cuando me mira, no me mira con ira. No me mira con ira, porque esa ira fue apaciguada en el cuerpo del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 2, del 4 al 5. Esto habla de que a veces la ira de Dios no se manifiesta enseguida. O sea, muchas veces la ira de Dios se manifiesta enseguida. Por ejemplo, cuando Ananías y Zafira pecaron, mintieron, dijeron que habían vendido en tal precio la casa y que habían dado todo para las ofrendas. Cuando dieron esa mentira, ellos cayeron muertos. Pero muchas veces la persona no cae muerta enseguida, sino que esa ira queda como que retenida, esperando que la persona se arrepienta. Eso es lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando Dios no castiga enseguida es porque está esperando que el pecador se arrepienta. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si de aquí al día del juicio muchos no se han arrepentido, entonces recibirán exactamente lo que se merecen por cada uno de los pecados que han cometido. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, habla de la propiciación. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación, o sea, Él es el que hace que la ira de Dios se aplaque y no vea nuestros pecados, sino a Jesucristo. Pero el móvil de la propiciación no es la ira de Dios, sino el amor. O sea, lo que produce, lo que lleva al Señor Jesucristo a hacer propiciación por nuestros pecados, no es la ira de Dios, sino el amor que siente por nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos ahora a la tercera doctrina. Rápidamente llegamos a la doctrina de la justificación. Esta es la manzana de la discordia. Esta es, no sé cómo llamarla, es la doctrina más complicada. Es la más facilita, pero al mismo tiempo es la más complicada de aceptar. Decimos amén, sí, pero ahí es donde fallamos, ahí es donde resbalamos. Ahí es donde el cristiano fracasa, en no entender la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es simplemente declarar inocente al culpable. Eso es justificación. Justificación es declaración de inocencia para aquel que es culpable. Ahora, ustedes recuerdan el corderito del que hablamos en el jardín del Edén, el primer corderito que sacrificó Dios para cubrir a Adán y Eva. Ustedes recuerdan que Adán y Eva se habían hecho, ¿qué cosa? Delantales de hojas de higuera, ¿cierto? Delantales de hojas de higuera. Pero luego dice que Dios los cubrió con pieles de animales. La justificación es imputarle a una persona injusta la justicia perfecta que Dios demanda, la justicia excelente y perfecta que Dios demanda, que ninguno de nosotros la tiene. Todo lo que nosotros tenemos para cubrir nuestro pecado son hojas de higuera y no sirven. Imagínense usted caminando por una selva con unas hojitas aquí así, no sirve. Las hojas se secan, las hojas se caen, las hojas se las lleva el viento y dejan ver su desnudez. La piel del animal cubrió la desnudez. De esa manera, ese es el ejemplo, hermanos, más práctico de justificación.
La piel del animalito cubre la desnudez de Adán y Eva. ¿Qué es la justificación? La justificación es cubrir nuestro pecado con la única justicia que Dios acepta, con la única perfección que Dios acepta, con la única santidad que se podrá presentar delante de Dios. Escuche, Dios es un Dios santo y nadie puede presentarse delante de Él con 95% de justicia. La única justicia perfecta es la justicia al 100%, pureza y santidad total, y el único que la tiene es Jesucristo. Esa es la vestidura que nos es colocada a nosotros gratuitamente. Sin esa cobertura, sin esa justicia perfecta, nadie puede presentarse delante de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, esto es la justificación. Tú no vas para el cielo porque seas buena gente. Y aquí llegamos al punto donde el diablo, Satanás, todas las religiones nos hacen creer que si nos portamos bien y colocamos en una balanza todas las cosas buenas que hemos hecho y del otro lado las malas, siempre y cuando la balanza se incline por las buenas, vamos a pasar directico para el cielo. Si colocamos en una balanza nuestra vida y decimos, pero yo no he matado a nadie, yo soy una persona que me ha abstenido de hacerle daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo soy una persona honesta, yo me he esforzado por portarme bien, yo he sido una persona decente y por eso estoy segura que voy para el cielo. Y tus mentiras, y tus adulterios, y tus fornicaciones, y tus envidias, y los malos pensamientos, y las películas que te viste, y las palabras que pronunciaste, sí, pero eso es muy poquito, pero yo he sido buena gente. Y entonces cuando Dios me ponga en la balanza mi bondad, mi generosidad, mi integridad, todo eso va a pesar más. Falso. Nadie puede entrar a la presencia de Dios con su propia justicia. Dios solamente salva a los que no se pueden salvar por sí mismos. Dios solamente vino a salvar a los que no se pueden salvar por sus propios esfuerzos ni por su propia fuerza. Así que dejemos esa hipocresía religiosa. Dejemos esa hipocresía. Ay, es que yo nunca he tomado, yo nunca he fumado, yo nunca... Mentira, piensas mal de la gente. Y nada más el pecado del orgullo y de la soberbia, de creerte que eres digno de ir a la presencia de Dios, ya de por sí sola ya es un pecado. Un pecado de soberbia, un pecado de orgullo. Así que aquí tenemos algo bien complicado. ¿Recuerdan el pequeño quiz que hicimos? Si murieses hoy, ¿a dónde irías? ¿Recuerdas la respuesta? Si te pasara el quiz de nuevo, ¿podrías corregir la respuesta? Es la pregunta que yo hago. Porque nadie va al cielo ni al infierno por lo que ha hecho. Escuche bien. Ni al cielo ni al infierno se va por lo que hemos hecho. Al cielo y al infierno nos vamos por nuestra fe o por nuestra incredulidad en la obra del Señor Jesucristo. Jesús lo dijo de la siguiente manera: esta es la condenación, que la luz, o sea Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque la Biblia dice que todos los hombres son pecadores. Todos los hombres son pecadores. La justificación me muestra claramente la gracia de Dios y que se obtiene por gracia, pero solo a través de la fe.
Nadie es justo delante de Dios. Uno podrá compararse, no sé, no quiero decir los nombres, podrá una compararse con un criminal y uno decir, yo sí soy bueno, estos son los buenos y estos son los malos. Pero es que Dios no te va a hacer esas comparaciones. Dios te compara con su estándar de justicia, y el estándar de justicia de Dios son los 10 mandamientos. No codiciarás, todos hemos codiciado. Amarás al Señor tu Dios con tu alma, y hemos amado muchas cosas con más fuerza de lo que amamos a Dios. Todos los mandamientos los hemos violado. Todos los mandamientos los hemos violado. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito. Escucha bien lo que dice Dios de toda la humanidad. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ay, pero las iglesias están llenas. Sí, las iglesias están llenas de personas que están buscando prosperidad, que están buscando marido, que están buscando paz mental, que están buscando salud. Las iglesias están llenas de personas que están buscando el alivio de la depresión, pero no están buscando a Dios. Es que yo llegué a la iglesia buscando a Dios. Mentira, llegaste porque estabas quebrado, emproblemado, porque tu marido te iba a dejar, porque estabas en la quiebra, porque tenías depresión, porque necesitabas plata, porque estabas metido en un problema. Tú no llegaste buscando a Dios. No hay quien busque a Dios. Aquí dice, todos se desviaron, versículo 12, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y bueno, no seguimos allá porque eso está muy terrible ahí. Entonces dejemos eso ahí. Dice que somos como una serpiente. Sepulcro en nuestra garganta. Sí, hemos hablado mal de las personas. Hemos hablado mal de la gente. Eso para Dios es abominable, hermano. No, por ahí no vamos a entrar. Por ahí no vamos a entrar. Dios solo salva a los que se pueden, a los que no se pueden salvar a sí mismos. El modelo perfecto de justicia divina son los 10 mandamientos y nadie los cumple. Pero aparte de los mandamientos, Dios ofrece una justicia perfecta, que es la justicia de Jesús. Y la ofrece gratuitamente. ¿Cómo se obtiene? A través de la fe. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? Abraham. Dios llamó a Abraham. Y él vivía en casa de sus padres, en Ur de los Caldeos, y adoraban dioses falsos. Era un hombre pagano, era un hombre idólatra, pertenecía a una familia politeísta, y Dios simplemente lo llamó y le dijo, sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, camina, y Abraham le creyó. Y una vez que Abraham le creyó, fue declarado justo, solamente por creer. La justificación es solamente por creer. Si pudiéramos abrir los oídos, así como en esas películas de ciencia ficción que a la gente le abren el cerebro y le meten la información, la justificación es solo por creer, solo por creer. La justificación no vale el esfuerzo que estás haciendo por portarte bien. No, pórtate bien porque ya fuiste justificado, pero no te portes bien para ser justificado, porque si te estás portando bien para ser justificado, estás pisoteando la sangre de Cristo y estás menospreciando el sacrificio de Jesús y estás diciendo que Él no pudo y que Dios tiene que aceptar una justicia inferior a la de Jesús. Y Dios no acepta ninguna justicia inferior a la de Jesús. Tú necesitas el ropaje de Jesús, la piel de Jesús sobre tu cuerpo, sobre tu pecado, sobre tu desnudez, sobre tu inmundicia, sobre tu culpa. Necesitamos estar revestidos del Señor Jesucristo. Necesitamos estar revestidos de Él. ¿Y cómo? Por la fe, solamente por la fe. Así de fácil, sí, así de fácil, solamente por la fe. Jesús lo ilustró de una manera tan clara que es tan fácil creer, es tan fácil como mirar. Y lo decía en el Antiguo Testamento, hubo un ejemplo que fue con la serpiente de bronce. Cuando ellos estaban en el desierto murmurando, playando todo el veneno de su corazón y de su lengua,
Dios envió unas serpientes venenosas, llamadas serpientes ardientes, y cada vez que una serpiente venenosa lo picaba, era una mordedura de muerte. La persona quedaba inmediatamente lista para morir. Y Dios le dijo a Moisés, para que no mueran todos, hazte una serpiente, pero de bronce, y la levantas en alto. Y cuando la serpiente ardiente, venenosa, pique a la persona mirará a la serpiente de bronce, y una vez que mire la serpiente de bronce, quedará completamente sana de la picadura. Esa fue una historia real, pero fue también un aprendizaje. Aprender qué es salvación por fe. Entonces, ¿qué hacía la persona cuando la mordía la serpiente? No se quedaba mirando la bola, ¡ay, me mordió la serpiente! Y se sobaba. No, tenía que mirar directamente a la serpiente de bronce. ¿Qué simbolizaba esa serpiente de bronce? El Señor Jesucristo se lo explica claramente a Nicodemo en una noche y le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre, o sea, yo tengo que ser levantado, y una vez que yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. O sea, todo el que mire a la cruz obtiene salvación. Por eso hablamos de la doctrina de la cruz. Tú no tienes que estar pensando en cómo luchas con el pecado, porque Jesús le ganó al pecado en la cruz. Tú tienes que mirar la cruz. El antídoto contra el pecado no está en tu esfuerzo y en tu hacerte bueno. No está en tu santurronería barata. El remedio contra el pecado está en la cruz del Señor Jesucristo. A mí me choca la gente que se hace la santurrona. Yo no sé, porque a mí eso me da fastidio. Me da fastidio la gente santurrona, que se creen más santos que quién sabe qué. No, eso es basura, son hojas de higuera. Tenemos que estar cubiertos con la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Tenemos que estar mirando a la cruz, ¿cierto? Eso es justificación. Ojalá que hayan entendido los que creen que se van a ir para el infierno. Hermanos, si el infierno es, nos vamos todos juntos. Nos vamos todos juntos. O los que creen que se van para el cielo porque se han portado bien. Tampoco podrás llegar al cielo por portarte bien, porque esa medida no da la talla, no la acepta Dios, no la acepta Dios. Y tenemos una cuarta doctrina, que es la doctrina de la redención. Esta es más facilita todavía. Redención significa rescate, significa liberación de la esclavitud del pecado. La palabra redención en griego es exagorazo. Es una palabra muy importante y muy fácil de entender porque está compuesta por un prefijo ex, que es extraer, sacar, ex, y agora, que era la plaza de mercado de los esclavos. Entonces, exagorazo, que es lo que ha sido traducido como redimir o redención, era extraer un esclavo del mercado de esclavos, comprarlo y sacarlo, pero sacarlo no para esclavizarlo, sino para concederle la libertad. Entonces, la historia cuenta que cuando un esclavo era sacado y se pagaba el precio para su libertad, el esclavo quedaba tan agradecido por esa libertad que ahora por amor al que lo había libertado, le servía a su libertador. Eso es redención. Y eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Nos ha rescatado con un precio. Es pagar el precio del rescate. Y ese precio fue su sangre, para sacarnos de la potestad de las tinieblas y traernos al reino de su luz. Luego, por amor a Cristo, ya no soy esclava del pecado, pero ahora vengo a ser esclava de la justicia, siervo del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa redención. Efesios capítulo 1, versículo 7. Ya estamos por terminar la cuarta doctrina. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención es liberación por un pago, no liberación gratuita. Suéltame a ese ahí de chévere. No, te pago un precio, y un precio alto, para que lo sueltes por completo.
Hemos sido libertados del pecado por la sangre del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, o sea, que ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sí, Dios nos libertó, pero no para que nos vayamos de rumba a esclavizarnos otra vez al pecado. Nos libertó para que seamos siervos de la justicia. Eso es lo que dice la Escritura. Y esto tiene, la redención tiene un cumplimiento inmediato, porque ya no practicamos el pecado, pero aún hay cosas que no practicamos, pero que a veces nos ganan. Hay cosas todavía luchamos con algunas ataduras, con algunos malos hábitos, con algunas cosas que ya rechazamos y aborrecemos, pero de las que no nos podemos librar. La redención es también progresiva y tiene un cumplimiento final cuando Cristo venga acá a la tierra. En Romanos capítulo 8, el versículo 22 habla de eso. Romanos 8, 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención total de nuestra vida será cuando suene la trompeta y nosotros seamos transformados. Vamos a continuar, Paola continúa con las siguientes doctrinas. Vamos a continuar con la quinta doctrina, que es la regeneración. Esta doctrina habla que la regeneración es una infusión de la naturaleza divina de Dios, que trae una nueva vida espiritual confirmada por un fruto genuino. ¿Qué quiere decir una infusión? Cuando tomamos, por ejemplo, un sobrecito de aromática y lo colocamos en el agua, ¿verdad? Esa hierbita, que se sumerge dentro del agua, es una infusión, o sea, el agua no va a quedar igual. Todo el agua va a quedar, por ejemplo, si colocamos una manzanilla, todo el agua va a saber a manzanilla, a oler a manzanilla, el color va a obtener el color a manzanilla. Entonces, esa es una infusión de la naturaleza divina de Dios que trae a nuestra vida espiritual. Y la regeneración es la nueva vida espiritual que Dios da a una persona. Es un cambio profundo que ocurre en el corazón. Y es muy conocido este pasaje en Juan capítulo 3, en Nicodemo. Sabemos que Nicodemo era un hombre que se sabía la Torá, era un hombre que era un maestro de la ley, ¿verdad? Pero vino a medianoche y Jesús le respondió esto. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces era necesario que Nicodemo tenía que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, nacer de una manera espiritual, ¿verdad? No era que iba a volver otra vez el vientre de su madre, sino que su corazón, sus pensamientos tenían que ser cambiados. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es regenerada? Entonces también vemos que en Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y generalmente en esta doctrina utilizamos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando pecamos estamos muertos. Y aunque de pronto nosotros digamos, y cuando le compartimos a las personas no van a entender de pronto, estás muertos en tus delitos y pecados, porque ellos dirán, estamos vivos. Pues yo estoy vivo, yo voy al trabajo, yo estudio, yo tengo una religión, yo voy a la iglesia, ¿verdad? Pero puedo seguir espiritualmente muerto. Y el nuevo nacimiento es la regeneración cuando Dios infunde esa vida en el corazón del pecador. Y en 2 de Pedro 1:4 dice, y por medio de los cuales nos ha dado preciosa, segunda de Pedro, no es primera, es segunda de Pedro 1:4. Y por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes, miren lo que dice aquí, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que había en el mundo a causa de nuestras concupiscencias, a causa de nuestros deseos desenfrenados. Entonces,
nos da una nueva vida espiritual. No es simplemente mejorar el comportamiento, no es simplemente decir hoy no voy a decir mentiras, ¿verdad? O hoy voy a hacer una obra de caridad. Es recibir una vida completamente nueva en Dios. Y hay una ilustración muy buena que me gusta traerla, que es en Ezequiel 36:26. Dice, quitaré de vuestro corazón, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El ser humano, nosotros tenemos un corazón duro, un corazón de piedra. No amamos a Dios, no obedecemos a Dios, no buscamos a Dios. Dios es el que nos busca, Dios es el que se acerca a nosotros. Nosotros no estamos buscando a Dios. Buscamos uno de sus beneficios y de pronto lo buscamos el beneficio que Dios nos puede dar. Pero no buscamos a Dios por ser Dios, por alabarlo, por glorificar su nombre. No lo buscamos para nuestros propios deseos y muchas veces podemos construir un Dios a nuestra medida. Señor, hazme esto, y muchas veces podemos ir a la presencia del Señor solamente con unas peticiones, ¿verdad? Y no alabar su gloria, no contemplar su hermosura, ¿verdad? Entonces, cuando este corazón de piedra no amamos a Dios, no obedecemos a Dios. Pero cuando el Señor cuando nos cambia nuestra naturaleza, ¿verdad? Quita el corazón de piedra y nos da un corazón nuevo. Y Él dijo también que escribiría en nuestros corazones la ley. Y para nosotros no sería gravoso cumplir los mandamientos, porque dijo Jesús en su palabra, si me amas, cumples mis mandamientos. O sea, si nosotros amamos a Dios, si cambia nuestra naturaleza, nuestro corazón duro de piedra y nos da un corazón de carne, ¿verdad? Lo vamos a amar y no va a ser gravoso para nosotros cumplir sus mandamientos. Sabemos y ahora más adelante en la otra vamos a mirar el por qué el Señor, por qué podemos ir avanzando y ir cumpliendo su palabra. Sabemos que no es por obra, ¿verdad? Sino por la fe, pero sabemos también que el Señor hace un proceso en nuestras vidas, ¿verdad? Un proceso de cambio de corazón. Entonces el nuevo nacimiento también produce frutos. ¿Qué frutos produce el nuevo nacimiento? Pues ya a usted no le gusta, ya a usted le gusta leer la Biblia, ya a usted le gusta, ya usted ama a sus hermanos, porque en usted está el amor, ya usted ama a sus enemigos, ya usted también obedece al Señor. Y surge un amor por las personas y una compasión por los perdidos también, ya usted. Y me encontraba en estos días, primera vez que me sucede eso, me encontraba con una chica que le comparto el evangelio y yo le digo, ¿qué vas a hacer tú con esta noticia? No, se la voy a ir contando, apenas salga de aquí se la voy a contar a mis amigas que viven conmigo en la pensión. O sea, yo me quedé impactada porque enseguida, Dios, así como esa mujer samaritana, ¿verdad? Que cuando se encontró con Jesús enseguida, ella no hizo un curso de evangelismo como estamos haciendo nosotros, no, ella inmediatamente fue a compartir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque se había encontrado con Jesús, porque había un cambio en su vida, porque su corazón había cambiado, porque sus apetitos habían cambiado, porque sus deseos habían cambiado. Me imagino que esta mujer allí se sintió libre, porque esta mujer había tenido 5 maridos y ninguno de esos era en este momento su marido, ¿verdad? Y esos hombres no habían satisfecho todos sus deseos, ¿verdad? Y esa satisfacción la encontró en Jesucristo, porque Jesucristo cambió su corazón en ese encuentro. Entonces es necesario que nosotros pidamos al Señor un encuentro con Él. Y también si nosotros le pedimos al Señor el Espíritu Santo, Él nos lo da. Sabemos que el nuevo nacimiento no depende de nosotros. Sabemos que hay un paso que es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, pero el proceso de cambio de corazón lo hace Dios, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y como dice en Juan 3 nuevamente, versículo 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el viento en el 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad? De pronto, en ese momento que usted se ha tenido ese encuentro con Jesús, como tuvo la mujer samaritana, usted hubo un cambio en su vida, un cambio en su corazón, ¿verdad?
Y si no ha tenido ese encuentro con Jesús, si no ha tenido ese movimiento del Espíritu Santo en usted, pídaselo al Señor, porque el Señor nos dice que si nosotros pedimos, y cuanto más si pedimos su Santo Espíritu, Él nos lo da, ¿verdad? Y podemos decirle, Señor, yo he estado aquí en la iglesia, yo he venido al curso, yo he venido a tu palabra, yo he leído tu palabra, pero yo no siento que yo me he encontrado contigo. Pida un encuentro con el Señor, pida un encuentro genuino con el Padre y no dude de entrar a su presencia, no dude de pedirle eso al Señor, porque muchas veces, como decía la pastora, podemos decir, somos angelitos, otras veces podemos decir, yo he pecado tanto que de pronto el Señor no puede perdonar mis pecados, pero Dios en la cruz del Calvario perdonó nuestros pecados. Entonces, va a haber frutos en nuestra vida, ¿verdad? Jesús en su palabra dice que el árbol se conoce por sus frutos. El árbol de limón da limones, el árbol de mango da mango, ¿verdad? Y aquí también vemos los frutos que están en Gálatas 5 del 22 al 23. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Miren, lo primero que les dije, el amor hacia los hermanos, el amor hacia los enemigos, el gozo, la paz, el gozo. Cuando nos venimos al Señor nos sentimos satisfechos, gozosos, ¿verdad? No como el mundo da, de pronto usted tomaba o algo o fumaba, pero ahí no se encuentra el gozo verdadero, el gozo está en Jesús y el Señor nos dice, pruébame, pruébame. La paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos que hay un cambio en nuestro interior y ese cambio es visible, esos frutos se ven, esos cambios se ven en su vida, la gente, su familia principalmente lo van a ver en su casa, ¿verdad? En su casa lo van a ver esos frutos visibles. Allí en la casa donde nos ven como realmente somos, allí, ¿verdad? Es que podemos mostrar, y también acá en la iglesia podemos fingir frutos, pero en nuestras casas, ahí en el secreto, no podemos fingir, ¿verdad? Y la regeneración es la obra de Dios, es un milagro que Dios hace en nuestros corazones. La Biblia dice en 1 Corintios, en la segunda carta a los Corintios, 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí el Señor hace cosas nuevas. Entonces cuando usted, porque de pronto a usted le pasa y usted dice, ay, voy a caer otra vez en eso, no, Señor, ya eso viejo pasado, no, eso lo olvido, eso lo dejo atrás, porque yo soy una nueva criatura en ti, porque tú has dicho, Padre, que si yo estoy en ti, Señor, que si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura, y todo eso pasado está en el pasado, ¿verdad? Las cosas quedaron atrás, y si de pronto usted en su vida tiene un pasado oscuro, todos tenemos, porque de pronto digamos, no matamos a alguien, porque no creo que aquí haya alguien matado físicamente, pero sí hemos insultado a alguien, sí hemos chismeado de alguien, sí hemos hablado mal, ¿verdad? Y hemos cometido homicidio de corazón. Y una vez cuando les conté que yo estaba en la cárcel, el Señor me mostraba a mí qué diferencia hay entre ese preso y tú. Solamente un cuchillo y un arma, porque tú has hecho, por la misericordia mía, no has tenido un cuchillo o un arma. Y cuántas veces no tiene una rabia que decía, gracias a Dios, que decía, yo mato y como del muerto, ¿verdad? Entonces, eso es YouTube, Dios mío. Bueno, entonces, esa naturaleza, ¿verdad? Solamente la puede cambiar el Señor, ¿verdad? Porque no éramos buenos, éramos malos. Entonces, la regeneración es cuando Dios nos da una vida espiritual, cambia nuestro corazón y podemos producir frutos nuevos. No es solo una religión externa, ¿verdad? Sino una transformación real que Dios hace en nuestros corazones. Queremos leer la palabra, queremos buscar su presencia, ¿verdad? Queremos estar en su presencia también. Y ahora vemos el proceso de santificación. Y aquí, ¿qué es la santificación? La santificación es cuando Dios, estamos sucios, ¿verdad? Todos estamos sucios en pecado. Y generalmente la santificación, me faltó el de muerto. Cuando entonces llegamos a muerto, hay uno que pasamos a vida, ¿verdad? De muerto pasamos a vida, a vivo. Ahora vamos a ver la santificación. La santificación, éramos sucios, ¿verdad?
Y la santificación tuvo lugar en el instante en que Dios nos aparta en la conversión, cuando comenzamos el largo proceso de dedicarnos, mira que una cosa, en carne y hueso, o sea, con todo nuestro ser, en ser santos hasta que nuestra santificación se haga completa cuando Cristo vuelva. Lo voy a repetir porque está así como un poquito, dice, la santificación tuvo lugar en el instante, mire la santificación, en el instante en que Dios nos apartó en la conversión, o sea, cuando nacimos de nuevo, cuando nos convertimos cuando el Señor nos convirtió a Él, allí comenzó el proceso de santificación, ¿verdad? Cuando comenzamos este largo proceso de dedicarnos, mire que aquí llega nuestra parte, de dedicarnos en carne y hueso, en ser santos hasta que nuestra santificación se haga completa cuando Cristo vuelva. Entonces ahora les explico ya como más sencillo. Entonces la santificación es el proceso en el cual Dios nos aparta del pecado y nos transforma para vivir una vida con Jesús, ¿verdad? Y ese proceso, Dios en la palabra dice, en la Biblia Dios nos dice que sed santos porque yo soy santo. Y se lo dijo al pueblo de Israel y nos lo dice hoy también a nosotros, sed santos porque yo soy santo. Y si el Señor dice eso es que podemos ser santos, ¿verdad? Y la santificación tiene 3 momentos. Pasado, cuando Dios nos convierte, cuando hay un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y Dios enseguida nos aparta para Él, ¿verdad? En el presente, cuando ya hemos pasado el proceso de conversión, durante toda nuestra vida, Dios nos va transformando poco a poco, ¿verdad? Poco a poco, es un proceso de transformación. Cuando ya vinimos acá, nacimos de nuevo, ¿verdad? Esta mujer samaritana se fue a compartir el evangelio, ¿verdad? Esta mujer tuvo un proceso de santificación y nosotros también es un proceso que Dios inicia en la regeneración y lo termina cuando venga Jesucristo, ¿verdad? Y en el futuro, cuando Cristo regrese, seremos completamente santos. Completamente santos, ya no estaremos luchando con el pecado, luchando con nuestros malos hábitos, no, ya seremos completamente santos. Cuando una persona cree en Cristo, Dios nos perdona primeramente, Dios nos declara santos y comienza una nueva vida en nosotros. Pero aunque ya somos salvos y todavía luchamos contra el pecado. Todavía luchamos contra el pecado, pero la santificación es un proceso de toda la vida. Digamos, por ejemplo, que nuestra mano derecha, cuando Dios nos salva, ¿verdad?, nos hace santos, pero con la mano izquierda estamos en un curso de santificación para toda la vida, ¿verdad? Sabemos que somos santos, pero todavía no se ha perfeccionado la santidad en nosotros. Y en nuestro proceso en esta vida tenemos que ser transformados. Usted no es lo mismo de hace unos meses, no es lo mismo de ayer, ya usted es otro, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Somos transformados y muchas veces pensamos que retrocedemos y podemos decir, yo a veces me hablan, ay Señor, tú, eso que yo te conozco, porque tengo ese pensamiento. No, Padre, ese pensamiento no viene de ti. Y otra vez como que reacciono, ¿verdad? Entonces, a veces pareciese que retrocediera, ¿no? Pero estamos avanzando hacia la santificación. Y a mí me gusta mucho de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Nosotros vamos en esta carrera y en esta carrera usted si se mira al lado o mira al otro, porque usted no se puede comparar con el otro, el proceso que Dios está haciendo en su vida no lo puedo comparar, mirar al otro porque se cae, pierde la perspectiva, allá pierde la mirada en Jesucristo, no puede compararse con el proceso de otro. Hay unos que van a un proceso más rápido, otros un proceso más lento, pero todos vamos a llegar a la medida de la estatura de un varón perfecto que es Jesucristo. Bueno, la santificación ocurre porque Dios y el creyente cooperan. Ahí tiene que haber un trabajo de los dos, Dios y el creyente, ¿verdad? La Biblia nos dice en Filipenses 2, versículo 12. Bueno, dice,
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, aquí está, en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros debemos buscar a Dios, ya sí, hay un deseo de buscar a Dios, ¿verdad? Nosotros debemos luchar con nuestro pecado, predicarle a nuestra alma. Muchas veces queremos ir a predicar, ¿verdad? Pero primero tenemos que predicarle a nuestra alma, ¿verdad? Y obedecer su palabra. Nosotros leemos y obedecemos, y obedecer el mandato que nos ha dado, ¿verdad? Y nosotros tenemos la Biblia, tenemos la oración, tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos la congregación, tenemos unos hermanos. Entonces, el objetivo final de la santificación es llegar a ser como Jesús. Entonces, sabemos que en el proceso de santificación enfrentaremos luchas. No sé cuántos de aquí se han visto la película del progreso del peregrino. Hay una parte en la película donde el cristiano cae en un pantano y se llena de lodo y de suciedad. ¿Cuántas veces nos podemos llenar de lodo y de suciedad, verdad? Por las culpas, por el pecado, por las dudas, por el miedo, falta de fe, por los pensamientos de condenación, porque nosotros mismos nos condenamos. Entonces, esta escena, él cae ahí en ese pantano, pero llega un hombre que lo ayuda, que se llama Ayuda, y lo saca de ese lodo. Y muchas personas quedan ahí, ¿verdad? Ahí en ese lodo, en esa suciedad. Y nos pueden ayudar nuestros hermanos, nos puede ayudar el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos puede ayudar nuestros pastores para levantarnos y ponernos nuevamente en el camino. Porque aunque caigamos, hermanos, nos debemos levantar. Aunque estemos desanimados, nos debemos levantar, ¿verdad? Y enfrentaremos las luchas, las tentaciones, porque Dios, la obra que inició en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, la terminará y la perfeccionará. Además, mientras avanzamos en este camino, nuestra misión es llevar a otros a Cristo. Esa es la misión de nosotros, llevar a otros a Cristo. Y la santificación, hermanos, es el viaje de toda la vida cristiana. Dios nos salva, nos transforma día a día y un día nos hará completamente santos cuando Cristo regrese, ¿verdad? Entonces el llamado es ser santos porque yo soy santo. Ahora, entonces Dios nos pasa, ¿se acuerda que le dije del lodo, de sucio a limpio? ¿Verdad? Dios nos está limpiando todos los días, así como cuando usted se baña, así todos los días nos tenemos que bañar, todos los días nos tenemos que perfumar, cortar el cabello, o sea, todas las cosas para mantenernos limpios. Vamos ahora a ver la reconciliación. La reconciliación es el propósito principal de la obra de Dios a través de Jesucristo. El pecado, cuando pecamos allá en el huerto, hubo una separación entre Dios y los hombres. Pero por medio de Jesucristo se construye un puente que restaura la relación con Dios. Dios viene a construir ese puente para acercarnos a Jesús, ¿verdad? Y hubo un proceso de separación. Y lo peor del ser humano no es tanto el pecado, y el pecado es fuerte, sino la separación que tenemos del Señor es lo más grave. Porque esa consecuencia es el pecado, ¿verdad? El pecado nos hizo separar de Dios. El pecado nos hizo alejar de Dios. Y también cuando ya Él nos ha regenerado, estamos en el proceso de santificación, ¿verdad? Nosotros debemos, con más razón, el día que pecamos, ese día tenemos que estar más allí delante del Señor. Ese día tenemos que estar allí delante de su presencia, porque con la muerte de Jesucristo, Él abrió un camino nuevo para nosotros, ¿verdad? Él abrió un camino para la salvación. Antes éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Antes éramos todos enemigos de Dios. Todos no queríamos a Dios. Y entendemos ahora, cuando usted evangeliza, entiende que las personas no quieren a Dios. Cuando escuchan de Dios, usted puede hablar de un tema y la gente le sigue, hasta de un chiste y la gente le sigue, pero usted comienza a hablar de Dios y hay como un silencio. Ya,
pero bueno, Dios nos ha dado el Evangelio y usted tiene que entrar allí, ¿verdad? Porque todos esos que están ahí son enemigos de Dios. Y no piense que son enemigos suyos. No, son enemigos de Dios. Y usted con más razón tiene que llevar el Evangelio. Porque cuando usted lleva el Evangelio, usted tiene que romper esa fortaleza. El del Evangelio, perdón, rompe esa fortaleza. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y usted está predicando y parece que le estuviera predicando un muro, ¿verdad? Pero a medida que usted va avanzando en el mensaje, ese muro tiene que caer. Ya, ese muro se tiene que derribar, así sea un poquito del muro, ¿verdad? Pero usted sigue avanzando, usted sigue compartiendo el mensaje y muchas veces nos podemos desanimar, ¿verdad? Porque decimos, ay, no me quieren escuchar, ¿será que yo soy la loca que me subí aquí, ¿verdad? Entonces, es porque somos enemigos de Dios, porque no queremos a Dios, porque Dios es el que se acerca a nosotros, ¿verdad? Entonces vemos aquí la separación es causada por el pecado, ya les dije. El amor, cuando nosotros llevamos ese mensaje, ¿verdad? Ese mensaje del Evangelio, y cuando nosotros también recibimos el mensaje, hay una coalición, hay una colisión entre dos historias. Primero, la mentira del enemigo. Y segundo, la verdad del amor de Dios en el Evangelio. Entonces usted puede llevar el Evangelio y la mentira del enemigo puede decirle a la persona, no existe el infierno o no existe Dios, ¿verdad? Pero está la otra fuerza, ¿verdad? Está la fuerza de la mentira del enemigo y está la fuerza de la verdad de Dios, pero sabemos que la fuerza de la verdad de Dios es mayor que las mentiras que el enemigo ha podido poner en la mente de esa persona, y solamente se puede derribar con la palabra de Dios, con la oración. Por eso cuando salimos a predicar no solamente es un acto de decir la palabra, no es un acto de orar por las personas, de orar por las almas, ¿verdad? Porque nuestro mensaje tiene que tener luz y calor. ¿Qué quiere decir luz? Que tiene que tener una enseñanza bíblica y la doctrina que estamos viendo acá. El mensaje tiene que tener una de estas doctrinas, ¿verdad? Y calor es que el mensaje tiene que estar lleno de pasión y de amor. Porque podemos llevar un mensaje muy bueno, muy académico, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos amor. Pero también podemos tener mucho amor y mucha pasión, pero no estamos preparados, ¿verdad? Pero no llevamos las herramientas necesarias, ¿verdad? Para evangelizar. Entonces, ese mensaje tiene que ser lleno de luz y calor. Entonces, el mensaje de nosotros como evangelistas, somos un constructor de puentes también. Cada verdad que compartimos, ayuda a que las personas se acerquen más a Dios, ayuda a que las personas sean reconciliadas con Dios. Y la obra de Cristo busca reconciliar al ser humano con Dios, y nosotros como hijos de Dios participamos en la obra anunciando la verdad con luz, con calor, con pasión, con amor, con la enseñanza de la palabra de Dios. Y Dios nos ha escogido para llevar su mensaje, y hay una parte en 2 Corintios 5, y con esto cierro. Dice, y todo esto proviene de Dios, y quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio, mira que está. A veces decimos, Señor, nosotros no tenemos ministerio, y a veces, ¿cuál será nuestro ministerio? Mira que está, y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros las palabras de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Quiénes somos aquí embajadores en nombre de Cristo? Bueno, entonces esa es nuestra misión. Ahí estamos con el Señor en esta doctrina de la reconciliación.